stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. We're going to open our Bibles in the book of 1 Timothy, chapter 1, verse 19. Y en este día vamos a hablar del tema la conciencia del hombre. And today we're going to be speaking about the theme, man's conscience. Ese es el tema del mensaje, That is the theme of the message. la conciencia del hombre. Man's conscience. Y la Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Having faith and a good conscience, which some having rejected, concerning the faith have suffered shipwreck. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Having faith and a good conscience, which some having rejected, concerning the faith have suffered shipwreck. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está aquí, que tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Yo te pido esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a hablar acerca de la conciencia del hombre. So today, brother, we're going to be speaking about the conscience of man. El diccionario bíblico dice The biblical dictionary says que la conciencia es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. so it is the internal knowledge of the good that we should do and the evil that we should avoid doing. Eso dice el diccionario. That's what the dictionary Vamos a says. repetirlo. Let's repeat it. La conciencia es el conocimiento interior So the conscience is this interior knowledge del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. of the good that we should do and the evil that we should avoid. La conciencia es un regalo de Dios The conscience is a gift from God. y ha sido puesta por Dios en nosotros para ayudarnos, para protegernos y para guiarnos. And it's been placed within us in order to protect us, in order to guide us. Los animales no tienen conciencia, So animals don't have a conscience. pero al hombre Dios lo ha bendecido con una conciencia. But God has blessed man with a conscience. El hombre tiene la habilidad de contemplar sus acciones, Man has the ability to contemplate his actions, tomar decisiones morales, to make moral decisions, decisiones sabias que puedan controlar su conducta. wise decisions that can control their conduct. La Biblia nos enseña que aún los paganos tienen conciencia.
The Bible teaches us that even those who are pagans have a conscience. Aún las personas que no tienen conocimiento de Dios y conocimiento de su palabra, Even people who don't have knowledge of God or knowledge of His Word, ellos también tienen una conciencia. they also have a conscience. Lo leemos en Romanos 2, 14 y 15. You read it in Romans 2, 14 and 15. La escritura dice porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea que no tienen la palabra de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. It says, for when Gentiles who do not have the law, by nature do the things in the law, these, although not having the law, are a law to themselves. Y el verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. It says in verse 15, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them. Quiere decir que aún en las personas que no sirven al Señor, So that means that even the people that do not serve the Lord, hay una conciencia dando testimonio, there is a conscience that is bearing witness, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. accusing them or excusing their reasonings. Quiere decir que aún el pagano, That means even the pagans, que está hundido en profunda ignorancia, which is in a profound ignorance, tiene una conciencia they have a que conscience Dios le ha dado that God has given them para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. so that they can discern between good and evil. Hermanos, es importante que nosotros eduquemos nuestra conciencia Brethren, it's important that we would educate our conscience con la palabra de Dios with the Word of God y hacer caso cuando la conciencia nos habla. and pay attention when our conscience speaks to us. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la palabra hebrea corazón the Hebrew word heart, se traduce muchas veces conciencia. it's many times translated as conscience. Por eso en Éxodo 8:15, That's why in Exodus la 8:15, Biblia dice que Faraón endureció su corazón the Bible says that the Pharaoh, he hardened his heart. y no escuchó la palabra de Dios dada a Moisés y Aarón. And he did not heed the word that was given to him by Moses and Aaron. Otra manera de articular eso Another way of articulating that es que Faraón sofocó su conciencia para no obedecer a Dios. it's that the Pharaoh, he stifled his conscience in order not to obey Y God. por haber hecho esto, sufrió graves consecuencias. And because he had done this, he suffered grave consequences. Hermano, a mí me parece prudente Brethren, it seems prudent to me que nosotros prestemos atención a nuestra conciencia that we would all pay attention to our conscience cuando nos habla. when it speaks to us. Así que yo pregunto, And so I ask, ¿cómo está su conciencia? how is your conscience? ¿La tiene usted sofocada como Faraón o la tiene libre y bien instruida en la palabra de Dios? Do you have it stifled like the Pharaoh, or do you have it free and well educated in the Word of God? Yo encuentro interesante en la Biblia I find it interesting in the que la Bible Biblia menciona diferentes clases de conciencia. that the Bible mentions different types of La consciences. primera que yo quiero mencionar The first one that I want to mention, está en el versículo que leímos al principio, you find it in the verse that we read at the beginning, donde la escritura dice o habla acerca de una buena conciencia. where the scripture speaks to us about a good conscience. Lo leímos ahí en 1 Timoteo 1:19. You read it there in 1 Timothy El 1:19. apóstol está escribiendo a Timoteo y le dice, manteniendo la fe y buena conciencia. The apostle is writing to Timothy and he's saying, having faith and a good conscience. Hermanos, nosotros estamos llamados a mantener buena conciencia. Brethren, we are called to maintain a good conscience. ¿Cómo lo hacemos? Nos preguntamos. And so how do we do this, we ask? ¿Qué cosa es una buena conciencia? What is a good conscience? Yo quiero decirles, I want to tell you, una buena conciencia a good conscience es aquella que está en buenos términos con Dios y en buenos términos con nuestros semejantes. it's one that is at good terms with God and at good terms with our neighbors. El apóstol Pablo lo pone de esta manera.
The Apostle Paul puts it this way. en Hechos 24:16. Acts 24:16. Mire cómo él dice. Look at what he says. Y por esto procuro. La palabra procuro en inglés I strive, que es me esfuerzo. Tener siempre, no de vez en cuando, sino siempre, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. It says, this being so, I myself always strive. I always make an effort to have a conscience without offense toward God and men. Mira cómo se expresa el apóstol Pablo. Look at how the Apostle Paul expresses himself. Le dice a la iglesia, He says to the church, yo me esfuerzo I make an effort para tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y sin ofensa ante los hombres. so that I can maintain a conscience without offense towards God or offense towards men. Libre de ofensas delante de Dios Free from offense from God y libre de ofensas delante de los hombres. and free from offenses towards men. Hermano, es una belleza tener una conciencia así, Brethren, it's a beautiful thing to have a conscience like donde this, nadie puede acusarnos de haber hecho lo malo o de hacer cosas malas, where no one can accuse us of having done evil or having doing bad things, donde ni el enemigo puede acusarnos, where even the enemy can accuse donde us, los hombres no pueden where acusarnos. man cannot accuse. Tenemos la seguridad We have the assurance, y disfrutamos de la seguridad and we enjoy this assurance de que tenemos buena conciencia. that we have a good conscience. Pueden venir problemas, Problems can come, pueden venir conflictos a nuestras vidas, conflicts can come to our life, puede venir oposición, opposition can come. pero si nosotros tenemos buena But conciencia, if we have a good conscience, nadie nos podrá hacer daño. no one can harm us. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. El apóstol Pedro conocía esto. The Apostle Peter, he knew Y this. él dijo en 1 de Pedro 3:13 al 16. He said in 1 Peter 3:13 through 16, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? and who is he who will harm you if you become followers of what is good? Nadie nos podrá hacer daño. No one can harm us. Luego dice en el verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Verse 14 says, but even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. En otras palabras, van a venir padecimientos. In other words, things are going to come, hardships. Van a venir sufrimientos a nuestras vidas. Suffering is going to come to our life. Pero no podrán dañar el gozo, la felicidad y la bendición de Dios en nuestras They vidas. will not be able to harm the joy and the happiness of the Lord in our lives. Por eso el apóstol dice ahí mismo en el verso 14. That's why the apostle says there in verse 14. Por tanto, le dice a la iglesia, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. And then he says, and do not be afraid of their threats, nor be troubled. Verso 15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y perseverancia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Y luego dice en el verso 16, In verse 16 he says, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Verse 16 says, having a good conscience that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. Note que el apóstol Pedro no dice que no vamos a sufrir. Notice that the Apostle Peter doesn't say that we're not going to suffer. Vamos a sufrir y vamos a padecer como cristianos. We're going to suffer. We're going to go through hardships like Christians. Pero el sufrimiento no nos hará daño. But that suffering will not harm us. Personas malas tratarán de dañarnos Evildoers will try to harm us. porque somos cristianos. Because we are Christians. Podrán herirnos, pero no podrán dañarnos. They might hurt us, but they will not be able to harm us. Y si sufrimos por la justicia, And if we suffer for righteousness' sake, demos gloria a Dios. then we should give glory to God. Lo único que tenemos que preguntarnos es,
The only thing that we have to ask ourselves ¿está nuestro corazón bien con Dios? is our heart well with God? ¿Está nuestro corazón bien con los hombres? Is our heart well with men? ¿Está nuestro corazón libre de ofensas ante Dios y los hombres? Is our heart free from offense towards God and towards man? Y si nuestro corazón está bien con Dios y con los hombres, And if our heart is well with God and man, y tenemos buena conciencia, and we have a good conscience, hermano, no hay persecución, then brother, there's no persecution. no hay aflicción, There's no affliction. no hay tribulación, There's no tribulation. no hay sufrimiento There's no suffering que pueda dañarnos. that might be able to harm us. Estaremos en perfecta paz We're going to be at perfect peace y con nosotros mismos, and within ourselves. y no perderemos sueño, And we're not going to lose sleep. ni sufriremos de insomnio. And we're not going to suffer from insomnia. Cuando el creyente tiene buena conciencia. When the believer has a good conscience. Un ejemplo de esto está en la Biblia en Hechos 12:6. An example of this is found in Acts 12:6. Ahí encontramos a Pedro en la cárcel. You find here Peter is in jail. Él sabía que Herodes lo iba a matar aquel día He knew that Herod was going to kill him on that night o al otro día. or the next day. Pero Pedro estaba durmiendo, dice la Biblia. But Peter was sleeping, the Bible ¿Y says. cómo es posible que este hombre estuviera durmiendo? How is it possible that this man is sleeping Cuando sabía when he knew que Herodes le iba a matar al otro día. that Herod would kill him the next day? Dice que estaba durmiendo It says that he was sleeping entre dos soldados. between two soldiers. Estaba sujeto con cadenas. He was bound with chains. Había guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. And there were guards before the door. They were keeping the prison. Ahora el verso 7 dice Now, verse 7 says que un ángel le despertó aquella noche. that an angel awoke him that night. El verso 10 dice que le sacó de la cárcel. And verse 10 says that this angel let him out of the El prison. verso 9 dice que Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Verse 9 says that Peter thought he was seeing a vision. El verso 11 dice que cuando volvió en sí, dijo, ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo esperaba. And in verse 9 says, and Peter says to himself, now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from the expectation of the Jewish people. ¡Qué maravilloso, hermano! How marvelous, brethren. Pedro estaba en perfecta paz Peter was at perfect peace. y pudo dormir aquella noche. And he was able to sleep that night. Aunque Herodes tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Although Herod had given him a death sentence. Porque si tu corazón está bien con Dios If your heart is good with God y con los hombres and with man, y tienes buena conciencia, and you have a good conscience, tú vas a tener perfecta paz. then you're going to be at perfect peace. Podrás dormir toda la noche. You're going to be able to sleep all night. No perderás sueño. You're not going to lose sleep. El rencor, el resentimiento, el enojo no tendrá lugar en tu vida. Anger, bitterness will not have any place in your life. Vendrá la persecución, la aflicción, el sufrimiento So tribulation and persecution and suffering will come. y no te hará daño. And it will not harm you. Estarás en perfecta paz con Dios y contigo mismo. You're going to be at perfect peace with God and within yourself. ¿Por qué? Why? Porque tienes buena conciencia. Because you have a good conscience. Las personas hablarán mal de ti People might speak ill about you. y tú no tendrás necesidad de defenderte. And you won't have any need to defend yourself. Estarás en perfecta paz You're going to be at perfect peace si tienes buena conciencia. if you have a good conscience. Porque una buena conciencia A good conscience, quita el temor. it takes away fear. Pero una mala conciencia But a bad conscience, causa temor. it causes fear. Lo vemos en la Biblia. You see this in the Bible. Adán y Eva tuvieron una conciencia culpable. Adam and Eve had a guilty conscience. Y cuando Dios vino al huerto, And when God came to the garden, la Biblia dice que ellos se escondieron porque no querían enfrentar a Dios. the Bible says that they hid because they did not want to face God. Mira, hay personas que no vienen a los servicios There are some people who don't come to the services porque tienen conciencias culpables because they have a guilty conscience. y no quieren enfrentar a Dios. They don't want to face God. Porque hay algo en el hombre There's something within que man le hace distanciarse de Dios that causes him to be distant from God
God cuando tiene una conciencia culpable. when they have a guilty conscience. Pero qué bueno es tener una buena conciencia. Well, how good it is to have a good conscience. Una buena conciencia A good conscience. le hará mucho más bien en las noches It will be better for you at night que una píldora para dormir. than a sleeping pill. Mire, ninguna cosa bonita que alguien te diga Nothing that's beautiful that anybody may say to you puede sanar una conciencia culpable. can heal a guilty conscience. Por el otro lado, On the other hand, ninguna crítica, no criticism, ninguna calumnia, no calamity, or no calumnia, es slander. no slander. Vamos a repetir. Let's repeat that. Por el otro lado, On the other hand, ninguna crítica, no criticism, ninguna calumnia no slander podrá dañarte can harm you si tú tienes buena conciencia. if you have a good conscience. Yo tengo que repetir eso I need to repeat porque that. a mí me parece que usted no me escuchó. It seems to me that you didn't hear me. Las personas podrán decir cosas bonitas de usted, People might say nice things pero about si you, usted tiene una conciencia but culpable, if you have a guilty conscience, las palabras bonitas no podrán ayudarle. those nice words are not going to help you. Por el otro lado, On the other hand, si usted tiene una buena conciencia, if you have a good conscience, no hay crítica, there's no criticism, no hay calumnia there's no que slander pueda hacerle daño. that can harm Gloria a Dios. Bueno, hermano, you. Well, brethren, así como la Biblia habla de buenas conciencias, just as the Bible speaks about good conscience, habla también de conciencias corruptas. it also speaks about corrupt conscience. Vamos a leerlo. Let's read it. Está en Tito capítulo 1, verso 15. Titus chapter 1, verse 15. Dice, mire lo que dice el apóstol. Look at what the apostle says. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. It says, to the pure all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. Por eso es que nosotros no podemos permitir que nuestras conciencias nos guíen, hermano. That's why we can't allow our Que las conscience, conciencias nos guíen, our conscience to guide us. a no ser que Dios esté guiando nuestra conciencia. If it's not that God is the one who's guiding our conscience. Porque si la conciencia está corrompida, Because if the conscience is defiled, ¿para dónde nos va a llevar? then where is it going to lead us? Nos va a llevar a la destrucción. It will lead us to destruction. Mire, nuestras conciencias son como ventanas Our conscience is like a window. ventanas que dejan entrar la luz. Windows that allow the light to come in. Pero si nuestra ventana está sucia But if our window is dirty o cubierta de lodo, or it's covered with mud, la luz jamás podrá entrar. then the light will never come in. Así sucede con la conciencia corrupta. That's what happens with the defiled conscience. Está sucia It's dirty y la luz no puede entrar. and the light can't enter. Mira, hay personas que hacen las cosas mal There are some people who do bad things y se atreven a decir, mi conciencia no me juzga. and they dare to say, my conscience doesn't judge me. Es posible que esa persona tenga una conciencia corrompida. It's possible that a person has a defiled conscience. En tercer lugar, In third place, yo quiero hablarles I want to speak to you de otra conciencia de la cual habla la Biblia. of another conscience that the Bible speaks of. La Biblia habla de la conciencia cauterizada. The Bible speaks about a conscience that has been, Vamos a leerlo. Está en 1 Timoteo 4:2. let's read it in 1 Timothy 4:2. Dice, aquí el texto, el apóstol habla de la hipocresía de hombres mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. It speaks here about people who speak lies and hypocrisy and they have their conscience seared. Mira, usted puede tomar una plancha caliente You can take a hot iron y ponerla sobre la piel de una persona and put it upon the flesh of a person y quemarla and burn hasta el them punto de destruir los nervios. until the point that you destroy their nerves. Y esa área, And that area esa quemadura, of that burn, va a ser cauterizada. it's going to be seared. Y después de cauterizada, After it's seared, ya no siente más dolor.
It no longer feels any pain. Y así es la persona que tiene la conciencia cauterizada. And this is the person that has a seared conscience. La constante violación de la ley de Dios The constant violation of the law of God, destruye la habilidad en la persona it destroys the ability in this person para poder distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo. to be able to discern between good and evil. Cuando esto sucede, When this happens, esa conciencia that conscience está cauterizada. is seared. La Biblia también habla de otra conciencia, The Bible speaks about another conscience. de mala conciencia. It speaks about the evil Vamos conscience. a leerlo, está en Hebreos 10:22. In Hebrews 10:22, Dice que debemos acercarnos con corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. it says, "Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience." Así que nosotros nos preguntamos, And so we ask, ¿qué es una mala conciencia? what's an evil conscience? Una mala conciencia es el estado final de maldad en una persona. This is the final state of evil in a person. Y la Biblia dice The Bible says que así va a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. that this is going to be the character of men in the last days. La escritura describe el carácter de los hombres de los últimos días. The scripture describes the character of the men in the last En days. 2 de Timoteo 3:1. 2 Timothy 3:1. Vamos a leerlo. Let's read it. Esto nos gusta, pero vamos a leerlo. We don't like all this, but let's read it. 2 de Timoteo 3:1 dice, en los postreros días. 2 Timothy 3:1 it says, "In the last days, Dice el verso 2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. it says in verse 2, "For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy." Estos son personas con mala conciencia. These are people who have a bad conscience. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verse 3, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, Mala conciencia. bad conscience. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verse 4, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Verse 5, having a form of godliness, but denying its power. Y el apóstol aconseja a estos, evita. The apostle gives us a counsel, and he says, "And from such people, turn away." El profeta Isaías dice, ay de esas personas que tienen mala conciencia. The prophet Isaiah says, "Woe unto those people who have an evil conscience." Está en Isaías 5:20, dice, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. It says in Isaiah 5:20, "Woe to those who call evil good and good evil, and who put darkness for light and light for darkness, and who put bitter for sweet and sweet for bitter." Hoy, hermanos, hoy en nuestra sociedad, Today in our society, nosotros encontramos eso. this is what we find. Personas que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. People who call evil good and who call good evil. Hubo un tiempo que una jovencita virgen era admirada y alabada por la gente. There was a time when a young virgin, a girl, was admired by people. Pero hoy en nuestros círculos sociales, But today in our circle in society, una jovencita virgen es maltratada y ridiculizada. a young virgin girl is ridiculed and is mistreated. Nosotros vivimos en una sociedad que aprueba los vicios, We live in a society that approves of vices, las drogas, drugs, la prostitución, la prostitution, pornografía y toda clase de perversión sexual. pornography, and all types of sexual perversion. Encontramos jóvenes y aún personas adultas usando camisetas con inscripciones de perversión.
we find young people who use t-shirts that have perverted comments on them. Inscripciones de blasfemias y de obscenidades. Inscriptions that are blasphemous and have obscenities on them. ¿Qué están haciendo ellos cuando visten ropa así? What are they doing when they dress this way? Están anunciando a la gente que ellos aprueban esas cosas. They're announcing to the people that they approve of all that. Tienen conciencias corruptas y malas, They have a defiled conscience, an evil conscience, donde proclaman where they proclaim a través de sus camisetas by way of their t-shirts que aprueban lo malo y desaprueban lo bueno. that they approve of evil and disapprove of good. Y cuando eso sucede, amados hermanos, And when this happens, brethren, la Biblia dice que la persona va rumbo al naufragio. it says in the Bible that that person is heading straight towards shipwreck. ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes So what should we, the believers, do en un ambiente tan desagradable? in this unpleasing environment? Está en la Biblia. It's in the Lo Bible. leímos al principio. We read it at the beginning. Primera Timoteo 1:19. 1 Timothy 1:19. Nosotros en medio de las tinieblas We in the midst of darkness, debemos iluminar, we should be shining. resplandecer We should shine brightly como luminares en las tinieblas. like the light in the darkness. ¿Cómo dice la Biblia que se hace esto? How does the Bible tell us to do this? Manteniendo nuestra fe Maintaining our faith y nuestra buena conciencia. and a good conscience, Y dice la cual desechando algunos which some having rejected, naufragaron they suffered shipwreck en cuanto a la fe. concerning the faith. Una sociedad en ese ambiente A society that is in this type of an environment, va rumbo al naufragio. it's headed straight towards a shipwreck. Pero nosotros permanecemos firmes en el Señor. But we remain firm in the Lord. Estamos llamados a permanecer firmes en la fe, We have been called to remain faithful in the faith, manteniendo nuestra fe maintaining our faith y manteniendo buena conciencia. and maintaining a good conscience. Ahora vea esto, hermano, esto es triste. Now see this, brother, this is Y sad. si usted ama las almas, And if you love the souls, usted va a sentir dolor cuando leamos esto. you're going to feel pain when we read ¿Qué this. sucede cuando la persona insiste en mantener una mala conciencia? What happens when a person insists on maintaining an evil Que conscience? la conciencia está ahí constantemente redarguyéndole, The conscience is there constantly nudging at them, acusándole, accusing them, y ellos hacen caso omiso a and they su pay no conciencia. attention. Y deciden permanecer con una mala conciencia. And they decide to just stay with this evil conscience. Mire lo que dice la Biblia que Dios hace. Está en Romanos 1:26. Look at what the Bible says that God does in Romans 1:26. Dice que entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. It says, for this reason God gave them up to vile passions. Las mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. For even their women exchange the natural use for what is against nature. Verso 27, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. It says in verse 27, and likewise also the men, leaving the natural use of a woman, burn in their lust for one another, men with men committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error which was due. Hermanos, no tienen excusas. Brethren, they have no excuse. ¿Por qué? Why? Porque aún en los que no conocen a Dios, Because even in those who do not know God, Dios ha puesto una conciencia. God has placed a conscience. Y todo aquel que escucha su conciencia And everyone who listens to their conscience y presta atención a sus instintos naturales, and they pay attention to their natural instincts, saben que estas prácticas son contra naturaleza they know that these practices are against nature. y que no se deben practicar. They should not be practiced. La Biblia dice Bible says, en 2 de Pedro 2:6 2 Peter 2:6, que Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. it says that God condemned the cities of Sodom and Gomorrah. Dice que las redujo a ceniza y las puso como ejemplo a los que han de vivir impíamente. It says that he reduced it to rubble and he placed it
as example to those who want to live ungodly. Así que nosotros nos preguntamos, And so we ask, ¿qué hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra para merecerse un castigo tan severo de parte de Dios? what did the inhabitants of Sodom and Gomorrah do in order to deserve such a judgment from God? Está en la Biblia, It's in the Bible. está en Judas 1:7. Jude 1:7. Dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. It says that Sodom and Gomorrah and the cities around them in a similar manner to these, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of Que this? cuando el hombre y la mujer corrompen su conciencia, That when a man or a woman, when they defile their conscience, cuando cauterizan su conciencia when they sear their conscience, y cuando insisten en mantener en una mala conciencia, and when they insist in remaining in an evil conscience, Dios los entrega a pasiones desordenadas. then God will turn them over to these vile passions. Vamos a leerlo otra vez, Romanos 1:24. Let's read it again in Romans 1:24. Dice que Dios los entrega a la inmundicia It says God gave them up to en uncleanness la concupiscencia de sus corazones in the lust of their heart, y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. to dishonor their bodies among themselves. Romanos 1:26 lo repite, Dios los entrega a pasiones vergonzosas y cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Romans 1:26 says, for this reason God gave them up to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. Romanos 1:28 dice, y como no aprueban o no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. It says in Romans 1:28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do things which are not fitting. ¿Por qué Dios hizo eso? Why did God do that? ¿Por qué los entregó? Why did he just turn them over? Está en la Biblia, It's in the en Bible, los versículos que siguen. in the verses that follow, Porque ellos escogieron because they chose ese estilo de vida. that lifestyle. Mira lo que dice. Look at what it says. Verso 29, estaban llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. It says they were filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They were whisperers. ¿Por qué Dios los entregó a pasiones desordenadas? So why did God turn them over to these vile Verso passions? 30 lo dice, porque eran murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verse 30 tells us they were backbiters, they were haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. ¿Por qué Dios los entregó? So why did God just turn them El verso over? 31 lo dice, porque eran necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verse 31 tells us because they were undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful. ¿Por qué Dios los desechó? Why did God reject El them? verso 32 lo dice, Verse 32 tells us, porque habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican todas tales cosas son dignos de muerte, no solo las hicieron, sino que se complacieron. Se complacen en los que las practican. it says, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only to do the same, but also approve of those who practice them. Hermano, eso es tener una mala conciencia. Brethren, this is what it is to have an evil conscience. ¿Qué hace Dios cuando la persona insiste en tener una mala conciencia? What does God do when the person insists in having this evil conscience? Dios decide dejarlo quieto. God decides to just Leave leave him him alone. Ellos dicen, mi conciencia no me molesta, ni Dios tampoco. They say, my conscience doesn't bother me, and neither does God. Porque tienen la conciencia cauterizada Because their conscience has been seared, y Dios les ha entregado a ese estilo de vida. and God has turned them over to this lifestyle. Mira, hermano, es triste cuando el hombre deja a Dios, Brother, it's sad when man leaves God, pero es más triste cuando Dios deja al hombre. but it's even more sad when God
leaves man. Es como si Dios dijera, está bien, It's like God is saying it's okay. haz lo que tú quieras. Just do what you want. Y es ahí donde el hombre se hunde más y más en su pecado. And that's where the man just goes deeper and deeper into their sin. Pero yo quiero terminar este mensaje But I want to finish this message en una buena nota. on a good note. Abra sus oídos Open your y ears abra su corazón para oír esta última clase de conciencia que menciona la Biblia. Open your heart to hear this last conscience that the Bible mentions. La Biblia, ya dijimos, We already said that the Bible, habla de conciencias buenas, it speaks about a good conscience. habla de conciencias corrompidas, It speaks about a defiled conscience. habla de conciencias cauterizadas, It speaks about a seared conscience. habla de malas It conciencias, speaks about an evil conscience. pero también habla la Biblia de conciencias limpias, It also speaks about a conscience that is clean. de limpia conciencia. A clean conscience. Vamos a leerlo. Let's read it. Está en Hebreos 9:14. Hebrews 9:14. Y mire lo que dice, hermano. Vale Look la what it says. pena leer esto. It's worth it to read Y this. esto lo leemos con gusto. And we read this with much joy. Y lo predicamos con entusiasmo. And we preach it with Mire lo enthusiasm. que dice. Look at what it says. Cuanto más la sangre de Cristo, Aleluya. el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. It says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Praise God. Vamos a ver si la hermana Ana lo puede decir con un Vamos a ver. poquito más de entusiasmo. Come on now. Esto es grande, hermano. This is a great thing, brethren, Que la sangre de Cristo that the blood of Christ, ha limpiado nuestras conciencias it has cleansed our conscience para que sirvamos al Dios vivo. so that we will serve the living God. Gracias, Señor. Aleluya. Esto por la gracia de Dios, This is all because of the grace of God, por su misericordia, because of His mercy, mediante el sacrificio de su Hijo. by way of the sacrifice of His Son. Él nos limpia, He cleanses us. limpia nuestras He conciencias cleanses our conscience para que sirvamos a Dios. so that we can serve God. Si alguno está en Cristo, If anyone is in Christ, nueva criatura es. then you are a new creation. Las cosas viejas pasaron All things have passed y away. todas son hechas nuevas. Behold, all things have become new. El Señor te limpia The Lord cleanses you para que tú le sirvas en espíritu y en so verdad. that you can serve Him in spirit and in truth. Yo te pregunto, And so I ask ¿te you, gustaría tener una limpia conciencia? do you want to have a clean conscience? Una conciencia, como dice la Biblia en Hechos 24:16, sin culpa ante Dios A conscience, like it says in Acts 24:16, that has no offense towards God, y sin culpa ante los hombres. it has no offense towards man. Si usted quiere esa limpia conciencia, If you want that clean lo que conscience, tiene que hacer es what you have to do is aceptar a Cristo como su Salvador. accept Christ as your Savior. Y si usted es creyente, And if you're a believer usted le ha fallado al Señor and you have failed the y Lord no tiene una limpia conciencia, and you don't have a clean conscience, praise His holy name. Santo, aleluya. Reconcíliese hoy con el Señor. then be reconciled today with the Lord. Él está aquí. He is here. Si tú confiesas tu pecado, If you confess your sin, la Biblia dice the Bible says, en 1 de Juan 1:9 1 John 1:9, Santo, santo. que Él es fiel y justo He is faithful and He is just para limpiarnos de para perdonar todos nuestros pecados to forgive us of all our y sins limpiarnos de toda maldad. and cleanse us from all Él unrighteousness. va a limpiar tu conciencia He's going to clean your para que conscience esté libre de culpa ante Dios y ante los hombres. so that it can be free from offense towards God or man. Así que no se detenga, So don't delay. venga Come, y confiese sus pecados confess your sins y decida and decide apartarse de ellos.
to separate yourself from La them. Biblia dice The Bible says, en Proverbios 28:13 Proverbs que el 28:13, que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará Amén. Aleluya. misericordia. but he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Mira, hermano, hay muchas cosas que hay que hacerlas morir. Brother, there are many things that we have to put to death. Hay muchas cosas que hay que renunciar a ellas. We need to renounce to many things. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que apartarnos. We have to separate ourselves from many things. Están en la Biblia. They're all in the En Bible. Colosenses 3:5 Colossians 3:5, dice así: it says, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. it says, therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passions, evil desire, and covetousness, which is idolatry. No se vaya de aquí Do not leave here sin tomar esa decisión. without making that decision for Jesus Vamos a Christ. inclinar nuestros rostros Let us all bow our heads. y demos gracias a Dios por su palabra Let us give thanks to God for His word y por su presencia en este lugar. and for His presence in this Su place. presencia es real y verdadera. His presence, it's real and it's true. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te doy gloria y honra y te doy gracias por la revelación escrita en tu palabra, que nos instruye en justicia y nos prepara para hacer toda clase de buena obra. Ayúdanos a permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibamos, y para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. Gracias, porque tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra nos limpia y nos santifica. Gracias te damos por tu palabra.